Entonces, estoy súper contenta de que estemos todos juntos hoy día. Creo que el Señor sabe cómo hacer las cosas. Eh, para mí es un privilegio poder servirle al Señor a través de lo que Él nos ha ido dando con Jano, en cuanto a experiencia la abrí, en cuanto a vida de hospitalidad. Entonces yo quería más o menos, mi charla es más bien experiencial. Voy a leerla y voy a ir agregando cositas ahí mientras voy leyendo. Y no, nada más que agradecerle al Señor de poder estar acá con ustedes. Eh, mi charla es La abrí, un lugar de hospitalidad, ¿ya? Quiero comenzar mi participación citando a una autora que estuvo acompañándome todo el año pasado, Rosaria Butterfield. En su libro El Evangelio viene con las llaves de la casa. Quiero leer un trechito de ese libro que me llamó mucho la atención cuando lo estuve leyendo y como que ¿cómo se llama? Lo estuve pensando 1, 2 semanas así. Y me generó mucho ruido en mi cabeza. La hospitalidad radicalmente simple puede ser usada por el Señor para hacer crecer a su pueblo, crecer en gracia, en vida sacrificial, para preservar prácticas, ideas y cultura que Dios estableció para nuestra bendición y su gloria, para traer a casa a aquellos en lugares de oscuridad agonizantes, para lugares y amistades cristianas. Y si Dios quiere realmente cambiar el mundo con estas cosas, con estas relaciones que nosotros vamos teniendo. Pero la hospitalidad radicalmente simple, que es lo que habla en su libro, debe ser afirmada e inmersa en la gracia, la participación de la iglesia, la oración, el ayuno en privado, momentos a solas de arrepentimiento, de lectura bíblica, de memorización de las escrituras, que eso es fundamental dentro de la vida cristiana, de cánticos de adoración. Eso me hace entender que el Señor nos llama a estar en un corandeo, en una relación con Él a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en una rutina constante, en un 24/7, en eso de poder estar delante del Señor en relaciones, en amistad, en tener gente en nuestra casa, en compartir con los más necesitados, en compartir con mi vecino, etcétera. ¿Cómo es que yo integro eh, esta cita de Rosaria en nuestra vida, lo que nos pasó a nosotros? ¿Cómo es que la abrí en caja con lo que yo acabo de leer? Y ahora puedo empezar a contar nuestra historia. Ahora nuestra historia con este refugio de hospitalidad, con la abrí. Durante 7 años, desde el 2010 al 2017, estuvimos trabajando en Santiago en una plantación de iglesia, de la mano de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Fueron 7 años de un trabajo intenso, entre la crianza de los hijos, el marido en el seminario teológico, siendo candidato al pastorado, sirviendo en el cuidado pastoral de la iglesia en la cual estábamos trabajando, también como asistente pastoral. Aparte, aparte que él tuvo que trabajar de Uber, mucha gente pasaba por nuestra casa, consejerías, fiestas, comidas, celebraciones, todo lo que ustedes imaginan pasó en nuestra casa. Cuando uno no tiene mucha práctica de la hospitalidad, que es en mi caso, es un trabajo arduo, es un trabajo que te exige como persona, como mujer, en crianza. Todas las que somos mujeres y hemos criado, nos damos cuenta de que es complejo, es complejo. Muchas veces, si soy sincera, no quería recibir gente en mi casa. Muchas veces, y más si soy santiaguina, el santiaguino no le gusta mucho recibir gente en su casa, casada con un sureño como Jano. eh, fue bonito a través del matrimonio, desde que nos casamos hasta ahora, el que él de repente me diga: Esther, viene tal persona a la casa, o a veces ni siquiera avisaba, llegaba solo. Entonces para mí fue un trabajo de práctica, práctica, práctica. Y hasta el día de hoy sigue siendo una práctica. Trabajamos mucho. Conseguimos plantar una iglesia con 2 congregaciones en Santiago, una en el barrio Las Tarrias y otra en el barrio Brasil Yungay. 2 barrios totalmente opuestos, con gente opuesta. En un barrio teníamos gente joven,
gente que venía recién saliendo de la universidad. En otro barrio teníamos más familias en la mañana con niños pequeños, niños con la edad de nuestros hijos en ese minuto. Después de todos estos años de trabajo y por motivos que quizás nunca vamos a conocer, y la verdad, a esta altura del partido ya ni siquiera nos interesa. Eh, el proceso de la candidatura al ministerio pastoral de mi marido fue suspendido. O sea, Dios algo quiso decir con esto. Yo estaba con algunos problemas de salud en ese tiempo, por lo que fue un duro golpe. La verdad es que fue un golpe para nosotros como familia. Piensen ustedes de que cuando le pasa a alguien, en nuestro caso con Jano, con los niños, nosotros somos súper aclanados. Le pasa algo a alguno de nosotros y es como que le pasara a todos. Entonces, como diría mi mamá, somos como los pelosos. Si alguien vio la serie El Señor de los Anillos del Poder, ahí van a conocer a los pelosos. Eh, la verdad es que fue un golpe para nosotros como familia, porque siempre hemos pensado que el ministerio es un llamado tanto para mí como para mi esposo. Creemos que somos un equipo, donde cada uno sirve con los dones que nuestro Dios nos ha dado. Entonces nos quedamos sin saber qué hacer. Y como tampoco hubo alguien que nos quisiera acompañar activamente, nos sentimos abandonados. No sé si ustedes han sentido esa sensación, en donde uno quiere como agarrarse de alguien y decir, por último, escúchame, mírame, llora conmigo. Yo creo que eso nos hizo falta en ese minuto. Pero también sabiendo de que todas las cosas que el Señor permite en nuestra vida son para nuestro bien. Y Él jamás nos va a dejar solos. O sea, de partida de eso. Como no sentimos un piso firme donde pisar, decidimos abandonar el proceso. Yo creo que por un tema de salud mental, de que Dios también nos estaba diciendo, chicos, confíen en mí, yo voy a estar con ustedes, abandonemos. Estábamos cansados, tristes, impotentes. Sentimos que incluso hasta Dios nos había abandonado. Claro que sabemos que Él no nos abandona y lo podemos leer en Josué 1:5. Es un ejemplo claro de que pasaremos por momentos complejos, pero que el Señor no nos va a desamparar y menos abandonar. El camino va a ser complejo y cada cierto tiempo seremos probados. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin, y eso lo podemos ver en Mateo 28:20. Fue esa convicción con Jano la que nos mantuvo firme, la que a pesar de todo, del llanto, del dolor, del sufrimiento, nos mantuvo firmes y aferrados al Señor, esa promesa de que Él no nos abandona, de que Él es el último que no nos va a abandonar ni siquiera cuando cerramos nuestros ojos aquí, los abramos en la eternidad. El 2018, ya pasaron los 7 años, 2018, dijimos ya, vamos a comenzar una nueva vida, ya aquí es una nueva ciudad, nuevas oportunidades, todo nuevo. Al menos eso era lo que nosotros pensábamos el 2018. Yo creo que estábamos con la mejor disposición del mundo para que fuese así. Osorno era la ciudad que nos recibía. Totalmente desconocida para mí. Jamás había vivido en una ciudad pequeña. Era la primera vez que yo me enfrentaba a una ciudad más pequeña de la que había vivido antes. Con personas desconocidas, sin una comunidad de fe en la cual curar mis heridas en la batalla. Ni las mías ni las de mi esposo. Si me preguntan, siendo honesta, fue el peor año de mi vida. El peor año de mi vida. No por la ciudad ni por las personas, sino por los planes que Dios estaba ejecutando y que uno no los ve. En ese momento uno se ve sin nada, po. De verdad que no me gustaría volver a vivirlo, jamás. Así, Señor, por favor, quita de mí este cáliz. Fue el tiempo donde más lloré y le pregunté al Señor tantas veces si acaso era necesario pasar por todo esto. Incluso hasta me autojustifiqué pensando el por qué tanto sufrimiento si no soy tan pecadora. O sea, voy a la iglesia, cuido a mis hijos, dejé todo por el ministerio, en el caso nuestro como familia. ¿Por qué, Señor, si toda la vida serví? Cuando estuvimos ese año en Osorno,
trabajamos como con dos emprendimientos, proyectos que nunca florecieron. Uno fue el té y otro fueron una empresa como de ensaladas que teníamos delivery. Jano trabajó como captador de clientes en una multitienda. No se imaginan la cantidad de veces que el pobre llegó con dolor de pie. Pero en fin, de todo lo que me prendimos ese año, nada resultó, nada, nada. Pero estaba ahí, Dios seguía trabajando con nosotros, seguía trabajando con nuestra vida, con nuestro orgullo, con la necesidad de sentirse fracasado, que es sumamente importante cuando uno es cristiano. Esa necesidad en donde te quebraste. Dios permitió que te quebraste completo para Él volver a armarte. Pero el Señor tiene claramente un plan mejor y mucho mayor que el que nosotros podemos tener y que el que nosotros incluso pensamos. Nuestro Dios es un Dios grande, maravilloso. No es un canje por pasarlo mal, eso tenemos que tenerlo claro. Dios no funciona así. De hecho, dentro de los planes de Dios, ese mismo año recibimos 3 invitaciones al mismo tiempo, el mismo mes. Y fue una invitación eh, para volver al ministerio. Fueron estas invitaciones. Una fue muy fácil, otra muy rejosa y otra muy desafiante. Adivinen por la cual nos fuimos con Jano, por la más desafiante, porque nos gustan los desafíos. Somos personas que nos gustan mucho los desafíos. Nos quedamos con el tercero, el desafiante. Y realmente una invitación para trabajar en una revitalización de una iglesia bautista en el sur de Brasil, en la ciudad de Maringa. Con mi esposo amamos Brasil y siempre soñamos con volver a trabajar allí. Así que nos pusimos a orar, leer la Biblia, preguntarle a amigos. Hicimos todo lo que un cristiano debería hacer, que es consultar, que es preguntar, que es orar. Nos faltó incluso ayunar, yo creo. Eso fue el único paso que no hicimos. Eh, y sentimos de parte del Señor que era el lugar donde debíamos estar. ¿Cachai? Incluso así. Vendimos todo lo que teníamos en ese minuto. Cuando miro hacia atrás, creo que en realidad nosotros estábamos arrancando de todo lo que había sucedido acá, de todo lo que nos generaba dolor. Es una característica de nosotros como seres humanos, arrancar del dolor. No queremos el dolor en nuestras vidas. Y claramente uno puede ver que también el Señor no nos hizo para dolernos. Esto pasó después de que cayó Adán y Eva en pecado, que el dolor apareció en nuestras vidas. Comenzamos el 2019 con pasajes comprados para fines de marzo, para ir a Brasil. Cano se fue 15 días antes que nosotros, con los niños. O sea, se fue 15 días, yo me fui 15 días después con los niños. Eso. Todo se dio tan bien al principio que nosotros pensamos, ahora sí, esta es la nuestra. 2019, vamos con todo. Estamos preparados para seguir trabajando, Señor, en esas fuerzas que uno dice, no, uno se la puede, uno Chile no se la puede, uno va a salir adelante. Llegamos a Brasil, todo era alegría, que la verdad es que de comida, la gente es muy agradable, la gente es muy simple, tenemos las mejores experiencias de un trabajo integral de parte del Señor en Brasil. Dios siempre nos ha hablado, nos ha bendecido en Brasil. Entonces, la congregación a la que llegamos era maravillosa, el templo donde llegamos era maravilloso, la ciudad donde llegamos era maravillosa, todo para nosotros era maravilloso. Nos recibieron también con mucho cariño. Y uno también, en la medida en que uno se va sintiendo roto, perdido, lo único que tú quieres es que alguien de verdad te quiera. En medio de ese camino de dolor, lo único que tú quieres es que alguien te abrace y diga, ay, venga, tranquilo, voy a estar contigo. Eh, a las pocas semanas comenzamos a percibir ciertos problemas en el lugar. Varias cosas preocupantes para nosotros como familia. Un pastor con problemas matrimoniales y alcoholismo. Y que a pesar de querer ayudarlo con ese problema, no, ellos no querían ayuda. Y no fue bien visto también por ellos, que eso es otra cosa. Aparte de eso, descubrimos que la congregación no sabía que nosotros estábamos yendo para
servir en la predicación del Evangelio, ni nada parecido. Entonces las hermanas cuando nos vieron ahí como familia, nos decían, ¿y ustedes a qué vinieron? Nosotros venimos porque por invitación del pastor, queremos estar acá con ustedes, ayudarlos, estar con ustedes. Nosotros no sabíamos que ustedes venían. Entonces enfrentarse a esa realidad, caer profundamente en la realidad, es horrible. Nuevamente nos sentimos perdidos, engañados, abandonados, pero ahora en otro país. Yo creo que esa es una de las experiencias más tristes para cuando tú eres inmigrante, el sentirte que no podís llamar a nadie. O sea, no podéis decirle a un amigo, oye, te venía a tomar un tecito conmigo, un café, una cerveza, un vino. Conversemos, necesito hablar. No tenía a nadie, o sea, estamos nosotros cuatro, éramos solos. Pero ahora en otro país, en otro contexto, en otra ciudad, con gente que más encima no teníamos cerca. Y ahí estábamos nosotros, nuestros hijos y toda una vida en un par de maletas. Dios nos estaba quebrando aún más. Era necesario abrir más esas heridas que nosotros creíamos que estaba sanando. En medio de esa situación, nosotros habíamos hecho el trámite de la visa de permanencia para poder estar 2 años sin problemas en Brasil. Pero ante el panorama tan desolador del pastor que nos llevó a Brasil, para luego dejarnos a la deriva, decidimos dar un paso al costado, pensando en la salud mental y espiritual de nuestros hijos. De hecho, pensamos en regresar en septiembre de ese mismo año, ya que los pasajes de los niños y los míos estaban vigentes aún, para volver en esa fecha. Como teníamos una invitación para conocer el Ministerio de la Abrí en 2012, pensamos en ir para allá, así podríamos aprovechar el tiempo hasta septiembre. Y por las fotos también uno veía y decía, pucha, oh, la casa bonita, piscina para los niños. Uno piensa como que en todo eso, en ese minuto. Recuerdo haberme subido al bus y unos hermanos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, un pastor también adjunto, más joven, nos llevaron fueron las únicas personas que nos fueron a despedir al bus en Maringá para irnos a Belo Horizonte. Y me acuerdo haber mirado la cara de los chicos, haberles agradecido, porque ellos llegaron con mucho cariño a despedirnos. Y decirnos, por favor, oren por nosotros, porque está la escoba en la iglesia. Quizás ustedes habrían sido la solución, pero Dios no lo permitió. Entonces, también quedarse con ese peso en el corazón de hermanos en Cristo que estaban sufriendo en una congregación y irse, para mí también fue como un conflicto de, estoy siendo cobarde, Señor, debería quedarme más y sufrir más, eh, o tengo que partir. Entonces me subí al bus con todas esas cosas en mi cabeza y me puse a orar para que los niños tuvieran un buen viaje y que su ánimo no decayera. El tiempo en esa ciudad fue complejo y lo único que pensaba era que necesitábamos un descanso de todo. Estábamos rotos y no quería que mi familia se siguiera rompiendo. Esa sensación, yo siempre digo, uno puede romperse, a uno le pueden pasar las cosas, pero cuando tú ves que afecta a eso a tus hijos, a tu marido, es súper fuerte, ¿cachai? Porque uno como que uno dice, ya no, me sobrepongo, vengo como como diría Bello, vengo de un clima hostil, entonces como que uno se sobrepone a la situación. Fueron 24 horas de viaje desde la ciudad de Maringá hasta Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. Allí nos estaría esperando el papá de una querida amiga para llevarnos hasta Lagoa Santa, una pequeña ciudad donde está el Ministerio Labrí. Mientras íbamos camino a la casa de Labrí, recordé las palabras de una querida hermana que se me acercó cuando el grupo de la tercera edad nos hizo una despedida. La hermana me tomó las manos y me dijo, vayan tranquilos, el Señor va con ustedes.
Yo pensaba en esas palabras cuando llegamos y nos bajamos del auto y tocamos la puerta. Y la primera persona que veo fue Alessandra, la directora del Abri, sonriendo porque ella siempre sonríe. Me abrazó y me dijo, ya están en un lugar seguro, pasen, les tengo una sopita caliente. Imagínense después de 24 horas en un bus con los niños, llegar allá, una sopita. Yo creo que todos nos sentimos abrazados y sobre todo un chileno, que estamos acostumbrados a las sopitas, a las cazuelas, esas cosas. Fue una sopa súper simple, era como carne, papitas, arroz, me acuerdo. Nos sentamos en la mesa estaba preparada especialmente para los niños, para nosotros. Recuerdo que la mesa era la más hermosa que yo vi, después de tantos meses de hostilidad, de, de caminar por Maringá. Como les digo, Maringá es una ciudad maravillosa. Si alguien tiene la oportunidad de poder ir alguna vez, vayan. Es una ciudad que necesita el Evangelio. Es una ciudad que necesita de misioneros que prediquen el Evangelio. eh, los directores nos acompañaban. Mientras comíamos, nos preguntaban, le preguntaban a los niños, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenos cómo fue el viaje. Eh, hablamos un poco, nos mostraron nuestras habitaciones, nos dieron toallas para darnos un baño. Créanme que después de 24 horas en un bus lo único que quieres es bañar. No quieres ni siquiera que te abracen, es solo un baño. Las habitaciones estaban ordenadas, las camas con sábanas limpias. Incluso teníamos un kit de supervivencia que ellos mismos nos dejaron, chocolates y cositas dulces para nuestra ansiedad. Luego nos dijeron, descansen, todo lo que necesiten en la mañana para el desayuno va a estar afuera, listo en una mesa. De hecho, cuando al otro día nos levantamos, porque una de las cosas que más nos dijeron fue, duerman todo lo que necesiten dormir, descansen todo lo que necesiten descansar, que ahí el desayuno va a estar para ustedes. Eh, en la tarde me dijo Alessandra, voy a venir a buscarte y para que vayamos al supermercado a comprar comida para los niños, las cosas que los niños necesiten. Ustedes tienen que estar preparados para eso. De hecho, me dijo, mañana ni siquiera te preocupes del almuerzo, porque yo voy a traer el almuerzo para usted. Así fue la dinámica. Al fin comenzamos a recibir un acompañamiento pastoral real y eso es maravilloso. O sea, ojalá que cada uno de nosotros pudiese tener un amigo, un lugar como la Abrí, un lugar, un espacio donde tú llegues y te sientes, llores y te escuchan. Yo salía para caminar con Alessandra todos los días. Durante 2 semanas seguidas salimos todos los días por la orilla de la laguna, porque Lagoa Santa tiene una laguna, por si acaso, y salíamos a caminar. Fueron horas de conversación, horas, 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 de hablar, 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 hablar. Porque lo único que me dijo ella al día siguiente fue, Esther, es tu minuto de que hables todo, no dejes nada, habla todo. Yo aquí voy a contener. Hablé, hablé, hablé en estas muchas horas de caminata y conversación. La segunda semana en la casa, en nuestra estadía en la Abril, Alessandra me miró y me dijo, Esther, no quiero que se vayan a Chile, porque quiero que trabajen con nosotros como obreros. Creo que tienen una historia maravillosa y creo que tienen los dones para trabajar en un lugar como este. Yo creo que ahí le puse mi cara de Moisés, así como, Señor, yo soy tardo en hablar, no puedo hacer esto, es mucho para mí. Eh, no creo que sea la mejor para este trabajo. Estoy triste, necesito ser curada. Mientras ella me hablaba, yo pensaba en eso, que estaba triste, necesitaba ser curada, no tenía la cabeza que tenían las demás personas como obreros de la Abril, o la experiencia quizás. Ella me miró y me dijo, como dice ella, tranquila, espera. De eso se va a encargar el Señor, querida, y sé que Dios los trajo con un propósito para acá. Después de esa conversación, Alessandra me comenzó a recomendar libros, predicaciones, más conversaciones, comida, mucha comida entre medio. Porque de verdad ella es como, no, a ustedes les gusta la carne, comamos carnecita juntos.
Ella es muy, 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 muy hospitalaria. Las cosas anduvieron rápido. En poco tiempo ya estábamos sirviendo como ayudantes en los retiros y en la casa. Íbamos una vez a la semana a hacer aseo, limpiar, recoger kilos y kilos de mango y hojas. Luego fuimos obreros probando otro tiempo, otro periodo, hasta que fuimos recibidos como obreros. Fueron 3 años de arduo trabajo. Y cuando digo arduo trabajo, donde Dios nos confrontó. Sí, porque Dios confronta. Nos confronta con nuestro orgullo, nos confronta con nuestra falta de servicio hacia el prójimo. Yo creo que lo que más aprendí en la Bri fue a servir. Nos forjó y nos sanó. También tuvimos que perder cosas. En el medio de ese viaje uno pierde también. No solamente ganas, pierdes. La más significativa fue la pérdida de un hijo en Brasil. Pero el Señor y los amigos y nuestra comunidad de fe allá siempre estuvieron presentes. Entre, aquí está mi auto para que vayas al hospital, tranquilos, no se preocupen, a la hora que ustedes lleguen, va a estar acá. Yo voy a cuidar de tu mamá y de tus hijos, porque mi mamá en ese tiempo estaba con nosotros allá en la Abril. En cada momento la comunidad estuvo presente en la hospitalidad, preocupado por todos los detalles, incluyendo nuestra salud mental, que eso es parte fundamental del trabajo de hospitalidad cuando tienes personas, que ellos también puedan ver un terapeuta, estar, estar con una salud mental óptima para poder trabajar con otras personas, hasta que estuvimos sanos. Quiero terminar citando de nuevo a Rosario, en su libro El Evangelio viene con las llaves de la casa. Algo que sin duda es un relato de redención, como el relato que acabo de leer a ustedes. Dios llama a los cristianos a practicar la hospitalidad. Y Dios llama a los cristianos a practicar la hospitalidad a fin de construir comunidades cristianas, amorosas, edificar la comunión a la mesa con otros portadores de la imagen divina, aliviar el dolor de la orfandad, de la viudez, de la prisión, a ser calificados como presbíteros en la iglesia y a ser mayordomos buenos y fieles de lo que Dios nos dio en la persona, obra, ejemplo, obediencia y sufrimiento al Señor Jesucristo. Ese llamado del Evangelio que transforma extraños en familia de Dios es bastante directo cuando nosotros leemos Hechos. Con todo lo vivido, quisiera dejarles algunos consejos prácticos tomados del libro de La Hospitalidad, un mandato ineludible de Alexander Strauch. Son 9 consejos que les voy a leer y que para mí han sido importantes en este proceso de la hospitalidad, de aprender con H intermedio, de eso de aprender de corazón. La planificación es una herramienta súper importante cuando uno invita a gente. Planificarse uno y decir, yo voy a tener todos los domingos a alguien en mi casa almorzando, uno tiene que hacerlo. O voy a disponer de un domingo al mes para invitar gente a comer conmigo, a estar conmigo en mi casa, a pasar una velada conmigo, a tomar un café, lo que sea. Tenemos que ser intencionales en este trabajo. No podemos dejarlo así a tontas y a locas. Hago una lista de las personas que tú quieres invitar a tu casa. Pueden ser amigos no cristianos, como amigos cristianos que estén ahí entre, quiero ir a la iglesia, pero todavía no me decido. En los potenciales hermanos en Cristo que podemos tener por ahí. Seamos intencionales. Hágalos sentir como parte del cuerpo de Cristo. Número 3, identifique a los vecinos que usted puede invitar a comer. Eh, Acompañados de una oración también. Chicos, eso es súper importante, el orar por una persona. Si realmente tienes un vecino que tú ves que está pasándolo mal, acá que la gente tiene un tiempo más de tranquilidad en el sur de Chile o en mismo Santiago, sí, no hay problema, pero uno siempre se topa con las mismas personas cuando vives en un edificio, en el ascensor, en la escalera, invitarlos, orar por ellos,
Eh, eso. Recuerden invitar también en los tiempos de festividades a las personas. Hay un montón de gente que están solas en la ciudad. Entonces el tiempo de Navidad, de Año Nuevo, que son fiestas importantes, incluso la Pascua, que viene ahora, poder invitarlos es importante. También, como parte de los consejos, el número 5 es coleccione recetas simples y sencillas. Mucha gente me invita a la casa porque no tienen los recursos económicos necesarios para hacerlo. Pero yo creo que uno, como es, las mujeres sobre todo, a veces también los hombres son muy creativos, pero coleccionando estas recetas simples y sencillas y económicas, tú vas a poder hacer de tu mesa un lugar en donde la gente se siente y diga, ¡ay, qué maravilloso! Con lo que uno tiene, puede atender a la gente. 6, intereses en las personas. ¿Y cómo me intereso en las personas? Haciéndole preguntas clave. Si yo, por ejemplo, veo a mi vecina que está con su nieta en la, en el almacén, le digo, hola, ¿cómo está? ¿Y ella quién es? Mi nieta. "Oh, ¿cómo está su nieta?". Cada vez que usted la vea nuevamente, usted le pregunta, "Oh, ¿cómo está tu nieta?". Y así las personas se van a sentir que tú te interesas realmente por ellos. No es solamente una entrada o una salida. Número 7, sea creativo al planificar. Lo primero, orar, leer la Biblia, cantar con nuestros hermanos en Cristo. También dentro de la misma cena tenemos que tener esos tiempos. Leer libros de hospitalidad también es un buen consejo. Nos ayuda, nos hace ser personas más intencionales. Y por último, número 9, ore para que el Señor lo llene de gozo al realizar el servicio. Confiese su egoísmo, confesemos nuestro orgullo, nuestra desobediencia que le ha impedido, que nos ha impedido a nosotros en abrir nuestras casas, porque debemos abrir nuestras casas para que otros lleguen. Yo creo que lo más importante en el aspecto de hospitalidad es sentir de que uno tiene todo lo que tenemos en el aspecto material le pertenece al Señor. Y cuando uno tiene esa conciencia en su corazón, sabe que todas las cosas son posibles de compartir. Y una de las cosas que más me llamó la atención en Brasil fue que dentro del mismo contexto de hospitalidad, nosotros vivíamos en una ciudad muy pequeña, no tenía micros, tenía solo mototaxis, y un hermano de la iglesia llegó un día a vernos y era una familia con la cual habíamos compartido muchos momentos, y ellos nos dijeron, estamos preocupados por ustedes. Y nosotros estamos bien, no tenemos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Su hija va a entrar al colegio a clases presenciales. Sí, dijimos nosotros, va a entrar a clases presenciales. ¿Y cómo la van a ir a dejar al colegio? No sé, dijo Jano, voy a comprarme una bicicleta, voy en bicicleta. No quedaba muy lejos de nuestra casa. Esta persona, que era uno de los presbíteros de la iglesia, Reyes, le dice, pero es que en bicicleta, amigo, en la temporada de lluvias te vaya a mojar, pero va a quedar todo mojado, la niña va a quedar mojada, se van a resfriar. Eh, ¿Cómo lo has pensado? No sé, me dijo caminando, bicicleta. Y él dijo, sabes que yo estuve hablando con mi esposa, nosotros tenemos un segundo auto, eh, te lo queremos prestar el tiempo hasta fin de año. Hasta cuando ustedes vuelvan a Chile, es el préstamo del auto, para que Sofía y ustedes estén tranquilos. Pueden ir a la iglesia el día domingo, pueden hacer sus cosas, no tengan que estar ahí con los chicos en un mototaxi o gastando en Uber. Yo tengo un auto que realmente no estoy usando, úselo. Y nosotros quedamos así como espantados porque dijimos, ya, es mucha la hospitalidad en la iglesia que estábamos asistiendo, pero como para eso era como mucho. Pero claramente eso nos enseñó con Jano de que uno debería ser, en nuestro caso, de que uno debería ser así, si uno tiene algo y le sirve al otro, loco, toma, el Señor me lo dio, es del Señor, no es mío, es del Señor. Entonces esas cosas que vivimos, esa experiencia, esa hospitalidad por parte de nuestros hermanos, lo único que anhelamos es poder seguir compartiendo y poder seguir haciendo partes a otros de esa hospitalidad.
una hospitalidad como la del Abril, como la Iglesia Esperanza. Eh, Eso, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharme.